Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario en el que celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7, 11 al 13. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Salmo 19, 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, el propio Mateo relata su llamada por parte de Jesús. San Jerónimo observa que solo él en su Evangelio se refiere a sí mismo con su propio nombre, Mateo. Los otros evangelistas, relatando el mismo episodio, lo llaman Leví, su segundo nombre, probablemente menos conocido, casi para ocultar su nombre de publicano. Mateo, sin embargo, insiste en el sentido contrario. Se reconoce como un publicano llamado por Jesús, uno de esos publicanos menos honestos y despreciados como colaboradores de los ocupantes romanos. Los publicanos, los pecadores llamados por Jesús, causan escándalo. Mateo se presenta como un publicano perdonado y llamado, y así nos hace comprender en qué consiste la vocación de apóstol, pues Jesús se fija en la persona, no en su condición, pues sabe que el hombre en sí es pecador, por lo tanto, digno de la misericordia de Dios para ser dignificado, y valga la redundancia, y reivindicado en su condición de Hijo de Dios, imagen y semejanza suya. En los escritos de los padres de la Iglesia a menudo se habla de los apóstoles como príncipes. Mateo no se presenta como un príncipe, sino como un pecador perdonado. Y aquí, repito, está el fundamento del apostolado: haber recibido la misericordia del Señor, haber comprendido la propia pobreza y pequeñez, haberla aceptado como el lugar en el que se derrama la inmensa misericordia de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una persona que tiene un sentimiento profundo de la misericordia divina, no en abstracto, sino para sí misma, está preparada para un auténtico apostolado. Quien no la posee, aunque sea llamado, difícilmente puede tocar en profundidad las almas, porque no comunica el amor de Dios, el amor misericordioso de Dios. El verdadero apóstol, como dice San Pablo, está lleno de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
habiendo experimentado en sí mismo la paciencia, la mansedumbre y la humildad divina, si se puede decir así. Humildad divina que se inclina sobre los pecadores, los llama, los levanta pacientemente, los hace sus amigos, sus seguidores y enviados a anunciar la misericordia de Dios. Comprendamos ahora un poco lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. El Sermón de la Montaña ocupa los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. La parte narrativa de los capítulos 8 y 9 tiene como objetivo mostrarnos cómo Jesús puso en práctica lo que acababa de enseñar. En el Sermón de la Montaña enseña la hospitalidad. Ahora, Él mismo la pone en práctica acogiendo a los pecadores, a los extranjeros, a las mujeres, a los enfermos, a los endemoniados, los paralíticos, los publicanos, los impuros. Jesús rompe con las normas y costumbres que excluían y dividían a las personas, es decir, con el miedo y la falta de fe, y las leyes de pureza, y dice claramente cuáles son las necesidades de quienes quieren seguirlo. Deben tener la valentía de abandonar muchas cosas. Así, en las aptitudes y prácticas de Jesús, vemos en qué consiste el reino y la perfecta observancia de la ley de Dios. El llamado a seguir a Jesús. Los primeros llamados a seguir a Jesús son 4 pescadores, todos judíos. Ahora Jesús llama a un publicano considerado pecador y tratado como un ser impuro por las comunidades de fariseos más observantes. Su nombre es Mateo, que significa don de Dios o dado por Dios. Las comunidades, en lugar de excluir al publicano y considerarlo impuro, deben considerarlo un don de Dios para la comunidad, ya que su presencia hace que la comunidad se convierta en un don de Dios. Signo de salvación para todos, como los 4 primeros llamados. También el publicano Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. Seguir a Jesús implica la obligación de romper con muchas cosas, con tradiciones y maneras viejas de pensar y de ser. Mateo deja la oficina de impuestos, su fuente de ingresos, y sigue a Jesús. O tal vez mejor, deja su manera vieja de ser publicano y sigue su trabajo, pero según lo enseñado por Jesús. Sigue siendo recaudador, pero honesto. Esta es la verdadera conversión y el verdadero seguimiento de Jesús. Asimismo lo enseña Juan el Bautista a los publicanos que le preguntan ellos qué deben de hacer, y el Bautista les dice: no exijáis más de lo que os está fijado. Lucas 3:13. Jesús se sienta a la mesa con pecadores y recaudadores de impuestos. En aquella época los judíos vivían separados de los paganos y pecadores y no comían con ellos en la misma mesa. Los cristianos judíos debían romper este aislamiento y sentarse a la mesa con los paganos y los impuros, según la enseñanza dada por Jesús en el Sermón de la Montaña, expresión del amor universal de Dios Padre. La misión de las comunidades era ofrecer espacio a quienes no lo tenían, pero esta nueva ley no fue aceptada por todos. En algunas comunidades, personas provenientes del paganismo, a pesar de ser cristianos, no eran aceptadas en la misma mesa. El texto griego de hoy nos muestra a Jesús sentado a la mesa con publicanos y pecadores en la misma casa, alrededor de la misma mesa, porque Él vino a reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Juan 11:52. A los judíos se les prohibió sentarse a la mesa con los recaudadores de impuestos y pecadores, pero Jesús no sigue esta prohibición. De hecho, se hace amigo de ellos. Los fariseos, al ver esta actitud de Jesús, preguntan a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Esta pregunta puede interpretarse como una expresión de su deseo de saber por qué Jesús actúa como lo hace. Otros interpretan la pregunta como una crítica al comportamiento de Jesús, porque durante más de 500 años, desde la época de la esclavitud en Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado las leyes de pureza. Esta observancia milenaria se convierte en un fuerte signo de identidad. Al mismo tiempo, fue un factor de separación entre otros pueblos. Así, debido a las leyes de pureza, no podían ni sentarse, ni se sentaban alrededor de la misma mesa a comer con los paganos. Comer con paganos significaba contaminarse, volverse impuro. Los preceptos de pureza legal se observaban estrictamente,
tanto en Palestina como en las comunidades judías de la diáspora. En la época de Jesús había más de 500 preceptos para mantener la pureza. En el año 70, la época en la que escribe Mateo, este conflicto estaba muy vigente. Pero Jesús vino a hacer una nueva propuesta, a enseñarnos el verdadero proyecto de Dios, el amor y la misericordia incondicional para todos sin diferencia alguna. Quiero misericordia y no sacrificios. Jesús escucha la pregunta de los fariseos a los discípulos y responde con dos aclaraciones. La primera está tomada del sentido común. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. El otro está tomado de la Biblia, de la Torá. Aprende pues lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Por medio de estas aclaraciones Jesús explica y aclara su misión entre el pueblo. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Jesús niega las críticas de los fariseos. No acepta sus argumentos ya que nacieron de una idea falsa de la ley de Dios. Él mismo invoca la Biblia. Quiero misericordia y no sacrificios. Para Jesús la misericordia es más importante que la pureza legal. Se remite a la tradición profética para decir que la misericordia vale mucho más para Dios que todos los sacrificios. Oseas 6:6, Isaías 1:10-17. Dios es misericordia en sí mismo, que lo hacen conmover ante las carencias de su pueblo. Oseas 11:8-9. Por eso la conclusión para nosotros hoy es aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Pidamos al Señor tener este mismo sentimiento profundo de nuestra pequeñez y de su gran misericordia. Somos pecadores perdonados. Aunque nunca hayamos cometido pecados graves, debemos decir como San Agustín que Dios nos ha perdonado de antemano los pecados que por su gracia no hemos cometido. Agustín alabó la misericordia de Dios que le había perdonado los pecados que había cometido por su propia culpa y los que había evitado por pura gracia del Señor. Por tanto, todos podemos agradecer al Señor su infinita misericordia y reconocer nuestra pobreza como pecadores perdonados, alegrándonos por tanta bondad divina. Nos ayude pues la Santísima Virgen María a aprender de su Hijo Jesucristo lo que significa obrar con misericordia, no mirando el pecado en los demás cuando también nosotros somos pecadores y necesitados como Mateo de ser llamados, justificados y enviados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.